Hola a todos, vamos a resolver ahora el ejercicio número 6 del álgebra de Baldor. El inciso 1 nos indica que atendiendo a si tienen o no denominador literal y a si tienen o no radical, dígase de qué clase son los polinomios siguientes. Sabemos que si un polinomio tiene o no literal, pues se define como entero o fraccionario. Los enteros son los que no tienen un denominador literal y los fraccionarios son los que sí pueden tener un denominador literal. En este caso puede ser en cualquiera de los términos que componen al polinomio. Y cuando un polinomio tiene alguna radical en cualquiera de sus términos, pues se define como un polinomio irracional. Cuando no tiene ninguna radical en ninguno de sus términos, se define como un polinomio racional. Entonces, atendiendo a esas definiciones, vamos a clasificar los siguientes polinomios. Para el primer polinomio, sabemos que es un polinomio entero, dado que no tiene ninguna literal dentro de sus denominadores. Y también lo podemos clasificar como un polinomio racional, porque no tiene ninguna radical en ninguno de sus términos. El segundo lo vamos a clasificar como un polinomio entero también, porque no tiene literales en ninguno de sus denominadores, y también lo clasificamos como un polinomio racional, porque no tiene radical en ninguno de sus términos. El tercer polinomio lo vamos a clasificar como un polinomio entero, porque no tiene literales en sus denominadores, pero lo vamos a clasificar como un polinomio irracional porque tiene radicales en 3 de sus términos. Y el último polinomio lo vamos a clasificar como un polinomio entero porque no tiene literales en ninguno de sus denominadores, y lo vamos a clasificar como irracional porque tiene una radical en el segundo término. En el segundo inciso se nos pide escribir polinomios de diferentes grados absolutos. Sabemos que el grado absoluto de un polinomio se define por el grado mayor de cualquiera de los términos que lo componen. Por lo tanto, vamos a pasar a resolver. Primero se nos pide un polinomio de tercer grado. Podemos escribir entonces el siguiente polinomio: 3x al cuadrado más 2y al cubo. Es un polinomio de tercer grado, porque el segundo término, 2y al cubo, es el término de mayor grado. Ahora se nos pide un polinomio de quinto grado. Vamos a escribir el siguiente. Este es un polinomio de quinto grado, dado que el primer término tiene como grado absoluto 5. Ahora se nos pide un polinomio de octavo grado absoluto. Podemos escribir el siguiente. Este es un término de octavo grado absoluto, dado que el segundo término tiene como grado absoluto el 8 y es el más grande del polinomio. Por último, se nos pide un polinomio de 15º grado absoluto. Podemos escribir el siguiente. Este es un polinomio de 15º grado absoluto porque el primer término tiene el grado absoluto 15 y es el grado más alto de todos los términos que componen el polinomio. En el inciso 3 se nos pide escribir un trinomio y dos polinomios con grados respecto de diferentes letras. El primero que se nos pide es escribir un trinomio de segundo grado respecto de la x, es decir, un polinomio con 3 términos. Entonces vamos a escribir el siguiente. Este es un trinomio de segundo grado respecto de la x. Esto es porque el primer término, 12x al cuadrado, es el término que tiene a la x con su exponente 2 y es el exponente para la letra x más alto en todo el trinomio. A continuación se nos pide escribir un polinomio de quinto grado respecto de la a. Pasamos a resolver. Este polinomio es de quinto grado respecto de la letra a porque el primer término del polinomio tiene el valor 7a a la quinta y es el valor que tiene la letra a con el mayor exponente en todo el polinomio. Por último, se nos pide escribir un polinomio de noveno grado respecto de la m. Podemos escribir el siguiente. Este polinomio es de noveno grado respecto de la letra m, debido a que el segundo término del polinomio, 14m a la 9n a la octava, tiene a la letra m y su exponente con el valor 9 y es el más alto respecto a la letra m en todo el polinomio.
El inciso número 4 nos pide que del siguiente listado de polinomios escojamos 2 que sean homogéneos y 2 que sean heterogéneos. Para que un polinomio sea considerado como homogéneo, todos los términos que lo componen deben de tener el mismo grado absoluto. Y para que un polinomio sea considerado heterogéneo, todos los términos que lo componen deben de ser de distinto grado absoluto. Siguiendo esta definición, vamos a escribir los grados absolutos de cada uno de los términos que componen los diferentes polinomios para que nos sea más fácil resolver. Ok, estos son los grados absolutos de cada uno de los términos que componen a los polinomios. Entonces nos damos cuenta que tenemos 4 polinomios que son homogéneos, lo podemos marcar aquí, y tenemos 2 polinomios que son heterogéneos. Por lo tanto, podemos escoger cualquiera de los términos con las definiciones ya dadas para resolver este ejercicio. En el inciso 5 se nos pide indicar del listado de polinomios cuáles son completos y respecto de cuáles letras. La definición nos indica que un polinomio se puede catalogar como completo respecto a una letra cuando entre sus términos se encuentran todos los exponentes sucesivos respecto a la letra, es decir, del exponente más pequeño al exponente más alto se encuentra una serie sucesiva entre sus términos. Por ejemplo, en el inciso A tenemos que todos los términos están compuestos por la letra A. El exponente más pequeño es el número 1 y el exponente más alto es el número 4. Este se cataloga entonces como un polinomio completo respecto a la letra A porque se encuentran sus valores sucesivos. A la 1 lo tenemos en el término número 3, a la 2 lo tenemos en el término número 2, a al cubo lo tenemos en el término número 4 y a la cuarta lo tenemos en el término número 1. Voy a anotar aquí los valores sucesivos que tenemos. El segundo polinomio no es un polinomio completo respecto a la letra X porque el exponente más alto respecto a la X es 4 y el exponente más bajo es 1, pero nos hace falta el término X al cubo para completar la sucesión. El polinomio C es un polinomio completo, vamos a apuntarlo por acá, y es completo respecto a la letra X porque su exponente más alto es el 4 y el exponente más bajo es el 2. Tenemos x al cuadrado, x al cubo y x a la cuarta. Por lo tanto, cumple con la definición de un polinomio completo respecto a la letra x, pero también es un polinomio completo respecto a la letra y, porque respecto a la letra y tenemos el término más alto y a la cuarta y el término con el exponente más bajo sería y a la prima. Tenemos y a la prima, y al cuadrado, y al cubo y y a la cuarta dentro de los términos del polinomio. Por lo tanto, también es completo respecto a la letra y. El polinomio en el inciso D no es un polinomio completo respecto a la letra m, porque el término con el exponente más alto respecto a la letra m es m a la quinta y el más bajo es m a la prima, pero nos hace falta m al cuadrado para completar la sucesión. Y el último polinomio es un polinomio completo y es completo respecto a la letra y porque tenemos que el exponente más alto entre todos los términos que contienen a la letra y es y a la quinta y el más bajo es y a la prima y tenemos la sucesión completa dentro de los términos. Tenemos desde y a la prima, y al cuadrado, y al cubo, y a la cuarta y y a la quinta. Pero también es completo respecto a la letra B porque tenemos el exponente más bajo que es y a la prima y el exponente más alto que es b a la cuarta y se completa la sucesión con b al cuadrado y b al cubo. Por lo tanto, también es completo respecto a la letra B. Para el inciso número 6 se nos pide escribir 3 polinomios homogéneos de tercer grado absoluto. Vamos a escribirlos por acá. Podemos escribir el primer término como está a continuación. El primer polinomio, todos los términos son de grado absoluto 3. En el segundo polinomio, todos los términos también son de grado absoluto 3. Y en el último polinomio, también todos los términos son de grado absoluto 3. Por lo tanto, los polinomios son homogéneos. Ahora se nos pide escribir 4 polinomios de quinto grado absoluto. Lo que he hecho es convertir los polinomios que tenía anteriormente de tercer grado a polinomios de quinto grado para que todos sigan manteniendo su homogeneidad.
Y por último se nos pide escribir dos polinomios completos. En este caso, los polinomios que he escrito ambos son completos respecto a ambas letras que componen cada uno de sus términos. El primer polinomio es completo respecto a la letra A porque tenemos su sucesión de exponentes desde el 1 hasta el 4 y de la misma manera es completo respecto a la letra B porque tenemos su sucesión de exponentes desde el 1 hasta el 4. Y en el segundo polinomio es completo respecto a la x porque tenemos la sucesión de 1 a 2. De la misma manera es completo respecto a la letra y porque tenemos la sucesión de 1 a 2. En el inciso 7 se nos pide ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden descendente. Acá lo que tenemos que hacer entonces es siempre respetar el signo que tiene cada uno de los términos del polinomio para que el resultado se siga manteniendo independientemente de la posición de cada uno de esos términos. Vamos a proceder a ordenar entonces cada uno de los polinomios. Para el primer polinomio lo hemos ordenado respecto a la letra m, obteniendo el siguiente resultado. El segundo polinomio lo hemos ordenado respecto a la letra x, teniendo el siguiente resultado. El siguiente polinomio se ha ordenado respecto a la letra b en orden descendente, obteniendo el siguiente resultado. El siguiente polinomio se ha ordenado respecto a la letra a en orden descendente, obteniendo el siguiente resultado. El siguiente polinomio se ha ordenado respecto a la letra x en orden descendente, obteniendo el resultado siguiente. Y por último, el polinomio f se ha ordenado respecto a la letra m en orden descendente y tenemos el siguiente resultado. Para el ejercicio número 8 se nos pide ordenar los siguientes polinomios respecto de cualquier letra en orden ascendente. Vamos a proceder. El primer polinomio lo ordenamos respecto a la letra A en orden ascendente, teniendo el siguiente resultado. El segundo polinomio lo ordenamos respecto a la letra X, teniendo el siguiente resultado. El tercer polinomio lo ordenamos respecto a la letra Y y nos queda el resultado que se ve. El polinomio D lo ordenamos respecto a la letra B, siempre en orden ascendente, y nos queda de la siguiente manera. Y el último polinomio lo hemos ordenado respecto a la letra X, siempre en orden ascendente. Quise hacerlo respecto a la letra X dado que uno de los términos del polinomio no tiene presente la letra X, pero sabemos bien que en este caso se interpreta que posee X elevado a la potencia 0 y X elevado a la potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, 1 por Y a la 12 pues queda Y a la 12.